una palabra allí en el libro de Isaías, capítulo 51. Y yo quiero contarles, estaba orando, estaba buscando al Señor y en un propósito y le decía, Señor, por favor, háblanos por tu palabra. Y estábamos a punto de comenzar la primera semana de campaña, los 3 días, viernes, sábado y domingo. Y le decía, Señor, háblanos por tu palabra, déjanos diseño, que esto no sea solamente un parecer de hombre, porque en realidad la palabra de Dios, el Señor a través de su palabra nos invita, nos ordena que salgamos y llevemos palabra a aquel necesitado y menesteroso. Y decía, dame de tu palabra, yo quiero ir a la buena usanza pentecostal. Eso lo hago para mí en forma personal y privada. ¿Cuál será esa usanza pentecostal? Oré al Señor y abro la Biblia así. Nosotros estudiamos, sí, pero abrí la Biblia porque era algo que yo necesitaba que el Señor me hablara. Y me dio esta palabra que yo quiero compartir con usted. Por eso le vamos a dar al capítulo 51, versículo 1. Y después le voy a pedir al pastor que me siga leyendo el resto. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así esta palabra: oídme, los que siguen la justicia, los que buscan a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancado. Y yo prestaba atención a esta palabra porque decía, y usted se va a dar cuenta después, que no dice una sola vez oídme. Menciona como 3 veces en este pasaje de la Escritura, oídme. Que era lo que el Padre estaba queriendo hablar, no a cualquiera, le estaba hablando a sus hijos, le estaba hablando a lo que Él engendró en su corazón, le estaba hablando a su pueblo. Por lo tanto le decía, oídme, oídme. Oídme, ¿qué significa? Porque yo puedo estar escuchando un montón de cosas, pero no estoy oyendo. Hace poco tiempo atrás estuvimos en la República de Chile y como a las 5 de la mañana el Señor le habla al pastor y le dice, ay de lo que escuchando no oyen lo que Él había hablado. Ese era un ay para aquel pueblo. Pero el Señor me estaba hablando a mí y me decía, oídme. Lo que Él quería era que yo tomara atención a lo que Él estaba queriendo enseñarme. ¿Cuántos de nosotros muchas veces venimos a la casa del Señor? Me ha pasado en otras oportunidades que uno viene y se distrae por todo. De repente está como escuchando la palabra, dejé la canilla abierta, dejé la puerta sin llave, iba a venir fulano, o iba a venir mengano, y estamos escuchando y no estamos oyendo con atención. Y el Señor estaba queriendo que yo prestara atención a lo que Él quería hablarme. Y nada más y nada menos me decía estas palabras, oíd. ¿Qué sigue diciendo? El versículo 1. El versículo 1. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuiste cortado y el hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. En una palabra, yo podía comprender que el Señor estaba pidiéndome que oiga y que mire. Que oiga lo que Él estaba hablando, porque le estaba hablando a un pueblo con el corazón llena de su palabra, que no estaba desatendiendo, o por lo menos no estaba desoyendo lo que Él le estaba instruyendo, pero quería que una vez más prestara atención. Y le dijo otra palabra, mirad. Y yo podía interpretar esta palabra con una mirada terápica. Lo podía llevar a 3 niveles de nuestra vida. Mirad ayer, ¿de dónde fuiste cortado? ¿De dónde fuiste arrancado? Mirad el hueco de la cantera, mirad la piedra de donde yo te saqué. Hoy, si usted puede ponerse a pensar con un material como este, como una cantera y sacar piedras, podemos elaborar un montón de cosas, como por ejemplo, ¿qué? Podemos elaborar un monolito o algo creativo por nuestras manos y mucha gente se acerca a adorar o a hacer un montón de cosas. O podemos ser una parte de una estructura de un edificio, ¿por qué no?
O porque si también se puede moler, también puede servir para edificación. Porque en ese caso yo me ensamblaría con él y con ella y con él y con él y terminaría siendo una parte de edificación de algún lugar. Sirve entonces, porque el Señor dice, mirad ayer, ¿de dónde fuiste arrancado? Y en esto, en el versículo 2, dice la palabra de Dios de esta manera. Mirad a Abraham vuestro padre. Mirad a Abraham vuestro padre. ¿Quién era Abraham? Abraham era un hombre que si el Señor no lo hubiese afectado, él estaba allí siendo adoradores de ídolos, de dioses ajenos, paganos. Por allí estudiaba hace un tiempo muy largo atrás que supuestamente él era una especie de astrólogo porque estudiaba las estrellas, y entonces yo pude entender por qué el Señor, cuando le hizo la promesa, le dijo, mirad. ¿Qué le dijo que mirara? Las estrellas. ¿Será que el Señor hilvana porque sí? Él nunca hilvana porque sí, Él nunca cose porque sí. Él cuando te dice algo es porque algo va a suceder. ¿Lo cree? Si Él te habla es porque algo va a suceder. Y le dijo, mirad, no le dijo a cualquier persona, sino que a hombres y a mujeres, digo en esta noche, que aman su ley. ¿Cuántos aman su ley? ¿Cuál es la ley? La palabra de Dios. A los que aman la palabra de Dios, levante la mano. Pues para ustedes, para los que aman su ley, el Señor le dice y le refresca esto. Primero que miren de dónde fueron cortados. Podían haber sido cualquier cosa. Pudieron haber sido andar por cualquier lugar y fue lejos de Dios. Nada que ver con el Señor. Pero dice que Él lo arrancó de la cantera. No lo tomó prestado. Dijo, a ver, no voy a elegir, ¿no? Dice que Él lo tomó, lo arrancó, lo quitó de la cantera. ¿Y qué quedó? Un hueco. Ahí tenías que haber estado tú, sumidos en droga, en delitos y pecados, en prostitución, en brujería, hechicería. Ahí tenía que haber estado tú. Pero yo te corté, yo te quité, yo te saqué. ¿Para qué? ¿Para qué? Y le dice, mirad a vuestro padre Abraham. Mirad a vuestro padre. ¿Qué le quería decir con eso? Toma ejemplo. Toma ejemplo porque él era un hombre de Ur de los Caldeos. Allí él era un adorador de dioses. Sus padres, sus antepasados, venía de generación en generación de idolatría. Sin embargo, Dios lo afectó. ¿A cuántos el Señor los ha afectado? ¿Sabe que si él no hubiese salido a mi encuentro, allí en Seferino Namucurá tendría que haber una placa así, con el nombre de mi padre y el mío? Porque él era un adorador de dioses, de ídolos. Mi madre era una acérrima de las iglesias católicas, llevando los velones para un día especial, creo que un 8 de diciembre, prenderle a la Virgen. Y yo me le escapaba. Y como mi casa quedaba a media cuadra de la iglesia, me llevaba de las trenzas o de las orejas, y yo me le escapaba. Y cuando leía esta palabra, mi corazón se llenó de gozo porque decía, del hueco, de la cantera donde Él me quitó, de donde Él me arrancó, de este hueco, me sacó y me dijo, no vas a ser adoradora de ídolos, de dioses, de imágenes, no vas a ser brujo, hechicero, tú vas a ser mío. Tú vas a ser mía, tú vas a ser de lo que yo quiero que tú seas. Por eso en esta noche estás aquí. Por eso el Señor afectó a esta congregación por 10 días. Se cerró la puerta del templo. No quieren venir a la iglesia, le metemos candado a la iglesia, no vamos a hacer campaña. ¿Sabe por qué? ¿Quién es el culpable? Usted va a decir, Satanás. No, él no está ni ahí. Usted es el culpable. Porque el primer mensaje que el Señor le dio al pastor, ir a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son? Están aquí. Y los que han de venir todavía. Por ti fueron afectados esta síntoma religioso de tal hora a tal hora, cantamos tal cosa, tocamos tal otra. Y nos afectó. Porque Él quería que supieras una noche como hoy, de sábado, que fuiste cortado de una cantera, de donde eras igual que el resto, era una piedra más.
que le podían haber puesto dinamita y se molían 25.000 pedazos para hacer un camino. Sin embargo, el Señor no dijo, permiso, te voy a sacar, te arrancó y te dijo, ahora eres mío, yo te voy a moldear, yo voy a hacer de ti algo maravilloso porque te tengo y te traje a esta vida, a este tiempo, a este lugar, para hacer de ti algo hermoso en mis manos. ¿Usted lo cree? Usted a veces se puede sentir como que, pero bueno, yo no sé hablar, yo no sé predicar, yo no esto, no aquello, pero el Señor es el que tallador. Él es el mejor tallador y otra que tallador de diamantes, porque tú eres mejor que un diamante. Te empezó a tallar, te empezó a culpir, te empezó a alisar y a darte forma para que tomaras brillo. Dice, no has considerado en una palabra, no dice así, pero dice, mira mi siervo Abraham, porque lo sacó de ahí. ¿Y qué más dice, pastor? Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Primero, Abraham lo hizo mirar para arriba, no le hizo mirar para abajo, solamente no le dijo mirar la arena del mar, le dijo mira las estrellas. Agarró algo que él solía hacer con mucha facilidad, mirar hacia arriba, porque él era contemplador de estrellas. Y le dijo, a ver, Abraham, tú que eres tan diestro, mirando las estrellas y diciendo este planeta es acá o esta estrella es allá, cuéntalas, ¿las puedes contar? No. Bueno, tu descendencia será más que esas estrellas que tú acostumbrabas todas las noches a ver y a admirarla. Admira entonces la obra que yo voy a hacer contigo, pero con Abraham, si Abraham era un adorador de ídolos, no importa, el Señor tenía un propósito con él. Por eso le dice, y mira también a Sara. Sara, sinónimo de imposibilidad. ¿Quién llegó a los caminos del Señor siendo un erudito experto en lo que quiera hacer? Nadie. Estábamos perdidos en delitos y pecados, drogadicto, borracho, brujo, hechicero. Póngale el nombre y el mote que usted quiera. Así llegamos al Señor. Y Él nos contempló. Y Él nos tomó. Y le dijo, contempla o ve a Sara que te dio a luz. Pero sí, seguramente que Sara en su momento, porque dice la Escritura en Génesis 12, comienza a relatar que Sara era una mujer estéril. A los 75 años Dios le dijo, vas a ser padre de multitud de Abraham. Y yo me imagino que Abraham miró la tienda, vio a su esposa y dijo, me parece que el Señor se equivocó. ¿Por qué se va a equivocar? Porque hace mucho que estoy casada con esta señora y no me ha dado descendencia. No, me parece que se equivocó. No dijo eso. Vio su imposibilidad y lo tomó como algo, como el Señor le dijo que así fue, iba a ser. Lo tomó con la fe con la que debía haber sido tomada. Pero muchas veces el Señor a nosotros nos habla. Y a veces nosotros reclamamos al Señor, le decimos, pero tú me dijiste, Señor, tú me dijiste que esto y esto y esto, y ha pasado el tiempo y no pasa nada. Es que lo que pasa, mi hermano querido, que muchas veces nosotros tomamos la palabra de Dios y la condicionamos. Porque si el Señor me dice que te va a bendecir, porque te va a bendecir, pero nosotros tomamos otro camino, por lo tanto, Él no nos puede bendecir. Usted va a ver que más adelante, este mismo pasaje, el pueblo le dice a Dios, si tan solo tú, oh Dios, extendieras tu mano fuerte con la que abriste el mar para que tu pueblo pasara, pero te divorciaste de mí. El Señor le dice, de ninguna manera, yo nunca, ¿a dónde está el papel en el cual dice que yo me divorcié de ti? Ustedes se divorciaron de mí. Aleluya. Él nunca se divorció. Cuando nosotros estábamos haciendo la nuestra, Él nos estaba mirando, ya vas a venir, ya vas a venir. Pero Señor, no, yo hago la mía, así hace la tuya, ya te voy a traer y no te va a gustar cómo vas a venir. Hay dos maneras como la que podemos venir. En fe, porque Él nos llamó, y a la rastra porque se cansó de llamarnos y bueno, te tuvo que dejar que el perro de Dios te aguijonee. Y ahí podemos venir. Pero volvamos atrás y le dice, contemplá a Sara, sinónimo de imposibilidad, que hizo de ustedes una nación, porque solamente teniendo a ese hijo el Señor lo multiplicó por la faz de la tierra. Y fue más que las estrellas del cielo. Hasta el día de hoy,
podemos decir que somos hijos de la promesa, dice la palabra de Dios. Por eso que es necesario que podamos seguir. ¿Qué sigue diciendo? Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto. Ahora preste usted atención en esta palabra. Ciertamente Jehová consolará ¿a quién? A Sión. A Sión. En este caso es podemos tomarlo como para la iglesia, porque el Sión espiritual, el Sión de ahora natural, ¿cuál es? Jerusalén y todo ese lugar. Pero el Sión espiritual de Dios es la iglesia. Amén. El Sión natural es Jerusalén, Israel, todo lo que está alrededor. Es el Sión natural o visible o, a ver, ¿cómo se puede decir? Cartográfico. Pero el Sión espiritual de Dios es la iglesia, la amada de su corazón. Y dice, si tu soledad, ¿cómo que sigue diciendo? Acá, el 3. El 3. Espere que volvemos. Volvemos. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto. De Jehová se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. ¿Su soledad en qué? En alegría. ¿Y qué más decía? Alabanza y voces de canto. Y está hablando de un huerto. ¿Sí? Está hablando de un huerto. De un huerto. Claro, está hablando del huerto. Y usted dice, ¿qué huerto? Como al principio en el huerto. Como al principio en el huerto del Edén. ¿Qué pasaba en el huerto? Que el Señor se paseaba y podía hablar con el hombre cara a cara y podía decir, esto, aquello. Yo siempre me pongo a pensar y a meditar, ¿qué cosa hablaría el Señor con Adán? Cara a cara, de tú por tú. Él hablaba con el hombre de esa manera. Yo siempre pensaba, qué tremendo. Es que la figura del hombre no era una figura solamente así de carne, era una carne sobrenatural que Dios había creado para que en ese momento Él podía hablar con el hombre de esa manera. Por lo tanto le dice, tu soledad la convertiré en huerto, o sea, como al principio tú y yo vamos a poder charlar. ¿A usted no le ha pasado nunca que lejos de Dios quiso hablar con el Señor y se ha sentido tan mal, tan sucio, tan pecador, que dice, ¿qué voy a hablar con el Señor si Él no me va a escuchar? ¿No le ha pasado? A mí muchas veces cuando estaba lejos de la congregación, pero no lejos del Señor, ¿sabe cuál era mi única preocupación? Que el Señor viniera ahora y yo me tuviera que quedar porque no me estaba congregando. Esa era mi sola preocupación. No me preocupaba que me faltaba el pan, no me preocupaba que me faltaba el calzado ni el vestido, no me preocupaba que estaba alquilando, no me preocupaba de nada de eso. Me preocupaba, Señor, si este día tú vinieras, o si esta noche cuando yo me voy a dormir tú vinieras, yo no me quiero quedar. Y así estuve orando por 7 años y no quiero que se quede el compañero que está al lado mío, quiero que tú lo uses. Era esa toda mi preocupación. Yo me sentía que a pesar de que hablaba con el Señor, yo al Señor lo tenía lejos, como que Él no me escuchaba, como que el cielo se había convertido en bronce. Y el Señor le dice, no a cualquier nación, le está diciendo a su pueblo, tu soledad lo voy a convertir en mi huerto donde yo me pasee. ¿Cuántos quieren que el Señor se pasee por su huerto? Amén. Tú eres ese huerto. Y Él se quiere pasear a través de ti y en ti. ¿Usted lo cree? Amén. No sé si usted puede estar entendiendo la magnitud de lo que el Señor en esta noche le quiere decir. Yo te traje, yo te arranqué, yo te quité, te puse por cabeza de naciones. Pero yo podría decir, mi hermano, que está afectado en su físico. Y el Señor va a decir, sí, tú, porque para Él no hay imposibilidades. ¿Y qué continúa diciendo, pastor? Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Una vez más, el Señor le dice, estar atento, oídme, porque mi luz, y en este pasaje, en este párrafo, en estos versículos de la Escritura, el Señor le estaba hablando de promesa de redención.
promesa de salvación, porque ahí todavía no estaba el Mesías, no había venido, pero él estaba diciendo, pongan atención, atiéndanme, escúchenme, tomen en cuenta lo que les estoy diciendo, de mí, ¿de dónde? De mí. Del Señor, ¿saldrá qué cosa? Saldrá mi ley y mi justicia para luz de los pueblos. Y así fue, vino Cristo, vino su palabra, murió por nosotros, hoy estamos aquí. Y hay algo que me movió también y yo quiero que usted, es el último pasaje de la Escritura. Y dice allí en el libro, en el mismo versículo 17, por favor, pastor, mire, ¿se acuerda usted que le decía que el pueblo decía, oh Jehová, si tan solo tú no volvieras a abrir el mar en una palabra, no dice específicamente así, pero dándole a entender, despiértate, despiértate, oh Jehová, despiértate, haz salvación con nosotros, ¿se acuerdan? Ahora el versículo 17, fíjese lo que el Señor te dice a ti y me dice a mí. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Ahora él le dice al pueblo, levántate, despiértate, oh Jerusalén. ¿Y sabe qué? Recién le estaba diciendo, la Jerusalén geográfica allí en el pueblo de Israel es una Jerusalén geográfica de Dios, pero la Jerusalén espiritual de Dios, ¿a dónde está? A ver, levánteme la mano, porque me da la impresión que usted no está muy convencido, que usted es la Jerusalén espiritual del Señor. Por lo tanto, primero le decíamos, Señor, ante cualquier problema ese Señor, ¿y dónde estás? Si tú hubieras estado, esto no hubiera pasado. Como hizo Marta y María con Jesús y murió Lázaro. ¿Cuánta similitud? Y sin embargo, el Señor ahora le está diciendo a su Jerusalén espiritual, levántate, despiértate. ¿Por qué? Porque te he puesto, a ver, noticia para la iglesia, te he puesto, ¿cómo decía pastor? ¿Cómo te ha puesto? A ver lo que tiene la Biblia abierta. Despierta, despiértate, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Y en otro pasaje dice, yo te he puesto por luz a las naciones. Despiértate, Jerusalén. Los que están hoy en esta noche aquí son un poco de esa Jerusalén dispersa, los hijos perdidos de la casa del Señor. Pero todavía allí afuera hay más. Usted se sorprendería de saber que hay pastores, maestros, evangelistas, profetas quedados en el camino. ¿Por qué? No sé, no me interesa saberlo porque diría el pastor eso es copucha, pero sí me interesaría que el Señor los pudiera afectar, pero el Señor los quiere afectar. ¿Pero a través de quién? De nosotros. Noticia. A ver, ¿a través de quién? A través de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? El pastor Daniel, que hace mucho que está, uno de los primeros. No, a través de Dori, del papá de Dori, de la pequeña, de Diego, de mi hermana Patricia, del pastor y de Flor y de todos los que estamos del pastor, de nuestro hermano Nelson, de todos los que en esta noche estamos aquí, su Jerusalén espiritual. No crean que el Señor no tiene los ojos puestos en usted. El Señor tiene sus ojos puestos en tu vida. Para cuando tú digas, yo no sé, y enseguida te trae la palabra. No digas, yo soy un niño porque yo... decimos y Él nos metió la palabra. ¿No es interesante que el Señor está buscando? Y le decía, gracias, Señor. Gracias porque me recordaste de la cantera de donde tú me arrancaste. Amén. Gracias. Porque todavía estaría ya puesto, porque si se hubiese terminado ya va esta mujer, esta señora a poner otra placa de bronce con el nombre a Seferino Namucurá y él me dijo así, no, tú eres mía. Tú eres mío, tú eres mío. Los que están aquí son del Señor. De ninguna manera te arranco de esa cantera. Voy a tallar sobre ti y te voy a moldear.
Por eso en esta noche estamos aquí. Porque es necesario ser moldeados por su palabra. Póngase de pie.